Largamos la clase, que ya somos un buen número. Ahí comencé a grabar. Muy buen día para todos. Ahí les comparto la pantalla y me chiflan si están viendo. Listo, ahí deberían estar viendo el codeblock. Buen día. Perfecto, gracias Edu. Bueno, creo que fue un buen momento para iniciar, que están llegando todos todavía. Hoy, como ya les adelanté en la clase pasada, lo que vamos a hacer es vamos a ver un tema totalmente nuevo y en principio un poquito desligado de lo anterior, pero nada, enseguida vamos a ver cómo lo enganchamos con todo lo otro. Así que, bueno, iniciemos. Allá por abril, mayo, lo primero que vimos en esta materia fueron los tipos de datos, ¿sí? Habíamos visto algunos, vimos casi todos los tipos de datos, pero bueno, siempre manejamos más o menos los mismos. Los enteros, los dobles, qué sé yo, los flotantes, y los char. Estos son los tipos de datos, los más clásicos que tenemos acá en C. Y una posible inicialización con cualquier cosa, ¿no? Ahí tenemos un char donde almacenamos un número. Esto fue lo primero que vimos en la materia. Después, enseguida, notamos un problema, que es que con un solo dato, de un solo tipo, no solemos hacer mucho. Por lo general necesitamos muchos números, muchos flotantes, muchas letras, para poder describir algo en particular. Por ejemplo, si queremos describir el nombre de una persona, necesitamos muchas letras. Si queremos describir la ubicación de una persona, necesitamos muchas coordenadas, qué sé yo, latitud, longitud y altitud, por ejemplo. Esos serían 3 flotantes. En el caso de ustedes de su TP, si quieren describir el cartón de números, necesitan muchos enteros, y así. Entonces, el siguiente escalón o el siguiente peldaño que subimos en esta materia es el concepto de array o vector, como les digo siempre yo. El array, que era, básicamente eran muchos datos de un mismo tipo. Un array es un conjunto de muchos datos, pero estos datos son de un mismo tipo. Esta es la restricción que tiene un array. ¿Cómo era un array? Un array era así. Digo el tipo, vector. Y acá digo muchos datos, qué sé yo, 20. ¿Ven? Muchos datos, pero de un mismo tipo. Todo lo que almaceno es del mismo tipo, lamentablemente. Entonces, los arrays son súper útiles, pero tienen esa limitación, ¿no? Que yo en el nombre tengo que guardar 40 caracteres. No puedo guardar dentro de estos 40 caracteres, no puedo guardar un doble, así como doble en sí. Entonces, ese es un problema de los arrays. Problema que vamos a solucionar ahora. Entonces, el siguiente problema es decir, bueno, si yo quiero definir o programar con algo que trabaje, qué sé yo, con la vida de acá, de Edu Melgarejo, a Edu Melgarejo no lo puedo definir ni con un vector de enteros, ni con un vector de char, ni con un doble. Para definir a Edu Melgarejo necesito un vector de char para el nombre, un vector de char para apellido, un entero para la edad, un flotante para la altura, otro flotante para, qué sé yo, para el peso, y así puedo seguir con un montón de otras características que podrían describir a Edu Melgarejo. Entonces, no puedo describir todo eso junto en una sola variable, no me sirve ningún array ni ningún tipo de dato nativo, pero me va a servir esto nuevo que vamos a ver hoy, que es lo que se llama estructuras. Lo que vamos a ver hoy es estructuras, o struct, que básicamente son un escalafón más de los arrays. ¿Por qué? Porque son muchos datos, pero de distinto tipo. O sea, acá voy a agrupar muchos datos, pero esos datos pueden ser de distinto tipo. Entonces ahí
en esa bolsa, que ahora se llama estructura, vamos a poder almacenar muchas más cosas y vamos a poder hacer muchas mejores construcciones. Vamos a hacer nuestra primera estructura. Las estructuras se declaran de forma global, es decir, arriba del main. El DNI iría con doble, ¿sí? O con flotante, sin coma, pero con flotante. Vamos a hacer la primera estructura, que se define de forma global con la palabra struct. A continuación se pone el nombre de la estructura. Voy a poner estructura, no sé, alumno. Y se abre y se cierra llaves. Y el punto y coma que aparece, bueno, de forma automática. Esto es para definir una estructura. La palabra struct, nombre para esa estructura, se va a llamar alumno. Y dentro de las llaves ponemos todos los datos que van a describir, en este caso, al alumno. Voy a poner algunos, ¿sí? Por ejemplo, un alumno va a necesitar tener un nombre. Un alumno va a necesitar tener, qué sé yo, una edad, por ejemplo, pero la edad me la voy a reservar para otra cosa. Float, un promedio. ¿Sí? Cada alumno, a medida que circula por la carrera, va a empezar a tener un promedio. Vamos a ponerle un género, así tiene un char solito. Un género donde voy a guardar masculino, femenino. Y vamos a ponerle un año de ingreso. ¿Sí? O lo que se llama la corte. ¿Sí? Ustedes son corte 2020. Y bueno, con esto, en líneas generales, podemos describir a un alumno. Podemos ponerle muchas cosas más, pero como para empezar estaría bien. Sí, es verdad, eso sería el sexo biológico, si querés. Bien, entonces ahí estaríamos bien como para tener más o menos un ejemplo de cada cosa. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para trabajar con esto. En cuanto a cómo hacer la analogía con el array, sería de la siguiente forma. En el array, uno guarda 20 datos del tipo entero. Acá no estamos trabajando más con array, pero estoy viendo cómo hacer la referencia. Esto no es un array, alumno, es una estructura, pero ¿qué cosas puedo guardar? Puedo guardar 20 char, un flotante, otro char más para género y un entero para año de ingreso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se haría eso. Voy a generar al primer alumno. Vamos a generar al primer alumno. La generación del primer alumno, vamos a hacer el análogo para cuando trabajamos con un entero. Por ejemplo, con un entero, ¿cómo hacíamos? Definíamos el tipo de dato, el nombre del entero, y después le asignábamos un valor. ¿Sí? Estos son los pasos clásicos que uno hace para definir o declarar a una variable. ¿Sí? Todavía no lo vimos, pero eso no se hace. Eso está bastante mal porque eso es una declaración global. Y eso tampoco lo vimos, después lo vemos. Bien, entonces esta es la estructura básica siempre para declarar a una variable. Entonces, lo primero que va es el tipo de dato. El tipo de dato en nuestro caso, ¿cuál va a ser? Va a ser struct y el nombre de la estructura, que en este caso se llamaba alumno. ¿Sí? Bien, listo. Y ahora tendríamos que poner el nombre de la variable. El nombre de la variable se va a llamar alumno 1. Se voy a generar al primer alumno. El primer alumno no lo puedo igualar a nada. ¿Por qué? Porque acá no puedo poner ni un entero, ni un char, ni cualquier otra cosa. Entonces no puedo hacer esta igualación así de forma inmediata. Así que simplemente pongo el punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que hace este renglón? Este renglón hace esto. Hace como cuando uno declaraba un entero y no le daba valor inicial. Simplemente estamos diciendo que tenemos un entero que se llama nombre de entero, del tipo entero. Acá es lo mismo. Declaro un alumno 1, que es del tipo estructura alumno. Efectivamente, alumno 1 es del tipo estructura alumno.
O sea, con esto vamos a trabajar con la variable, como veníamos trabajando siempre. O sea, cuando definíamos un entero, trabajábamos siempre con esto, ¿no? Nunca usábamos la palabrita int para nada, simplemente trabajamos con el nombre de la variable. Acá es igual, voy a trabajar con el nombre de la variable, que en este caso es alumno1. Alumno1 no es ni un entero, ni un char, ni un float. Alumno1 es la conjunción de todo esto. O sea, alumno1 tiene adentro todas estas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para ponerle valores al alumno1? Muy fácil, uno pone alumno1 punto y dejamos que el codeblock nos ayude, y acá nos dice, bueno, el alumno 1 tiene todo eso. Entonces, nada, empezamos. Año de ingreso 2020. Listo, ahí cargamos el año de ingreso de ese alumno. De la misma forma, alumno 1 punto, vamos con el género, vamos a ponerle masculino. Luego alumno 1 punto, vamos con el promedio, vamos con uno medio flojito, 3.12 de promedio, y pasamos a el nombre. Bien, ¿se entiende esto? Entonces estoy cargando todos los datos que forman a alumno 1. Entonces, como verán, alumno 1 es una bolsa bastante más compleja, útil y versátil que los arrays. O sea, podemos guardar un montón de cosas y de una forma bastante más ordenada. Sí, por ahora les estoy mostrando dentro del main. Todo esto está dentro del main, como para que vean cómo funciona. Ahora en un ratito ya lo emprolijamos un poco, simplemente para que entiendan cómo es el proceso para guardar datos dentro de una estructura. No es una clase, pero bueno, podría ser el abuelo, el bisabuelo de lo que serían las clases en objetos, pero no es lo mismo. No, tampoco es instancia. Tiene una relación muy vaga, pero no son ni clases ni instancias, eso es otra cosa. Sí, por defecto, en las estructuras, la declaración clásica de la estructura lo que genera es basura en todas las variables, efectivamente. Cuando yo genero esto, es como generar esto. Int, acá tiene basura. Bueno, acá también, alumno 1, en este paso, acá, en este momento, hay basura. ¿Cuándo deja de haber basura? Bueno, cuando le cargo cosas. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Si se puede... Array, creo. No entiendo lo que dice antónimos. Si se puede hacer un array de alumnos, si se puede, es lo siguiente que vamos a ver, pero dentro de un rato bastante largo. Sí, se puede hacer un array de estructuras, después más adelante lo vemos, pero primero paso por paso. Primero vamos a tratar de entender a la estructura y después vemos de hacer un array de estructuras. No, o con las operaciones que hice por ahora no necesito string.h. O sea, string.h es para utilizar las funciones que empiezan con la palabra str. str copy, str comparación, str len, etcétera, etcétera. No, otra vez Matías, todavía no vimos typef, ¿para qué sirve? Cuando lo veamos les voy a explicar por qué no. Por qué no es para nada sano poner el typef. Se los voy a explicar igual para si alguno lo quiere usar, pero yo no les aconsejo que lo usen. Porque dentro de un par de clases vamos a definir un tipo de dato de verdad bien hecho. Así que todo lo que estaban diciendo antes, eso de poner typef y poner algo después de la llave, eso no. Eso es por si uno quiere programar algo rápido así nomás, lo hace así, pero no. Tratemos de evitarlo. Creo que respondí todo. Bueno, ¿se entendió entonces el proceso? De esta forma cargamos los datos de un alumno. A ver, repetime la pregunta. Juli Blues.
No se puede inicializar una estructura, no se puede hacer esto. No se puede hacer esto, y bueno, no se lo puede hacer con ninguna de las variables, ¿no? Por ejemplo, no, ¿ven? Ya tira error. No se puede inicializar ninguna de las variables. Bien, hasta acá se entendió esta idea, este proceso de cómo cargar datos en la estructura. Y reitero, no se puede inicializar ninguna de las variables y no se puede poner ningún comando como printf o lo que sea. Simplemente dentro de la estructura uno declara el esqueleto. Es decir, declara las variables que hay adentro, nada más, pero no hace más nada. Bien. Bueno, si yo ahora compilo, créanme que esto así no funciona. ¿Por qué? Porque las estructuras tienen un problemilla con los arreglos de char. O sea, yo se lo escribí así para que entiendan el proceso, pero este renglón de acá no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque nombre tiene, como alguien lo dijo por ahí, nombre tiene 40 posiciones y en las 40 posiciones hay basura. En C sabemos que no podemos pisar un arreglo de caracteres con otro arreglo de caracteres. Eso tira error porque hay problemas con las dimensiones. O sea, yo ya tengo las 40 posiciones con 40 basuras. No las puedo pisar con Nicolás. Entonces, para que eso funcione, lo que tenemos que usar es str copy. ¿Y qué hacemos? Es en el nombre del alumno, o sea, al nombre del alumno lo sobreescribimos con Nicolás. ¿Sí? O sea, conceptualmente es como el igualar, pero el igualar no funciona con los arreglos de char. Así que se hace con el string copy. Les dejo esto para que entiendan la idea, pero recuerden que se hace con el string copy. Y ahora sí vamos a necesitar la librería include string.h. Listo, ahora sí guardamos Nicolás en el nombre. Buenísimo, ahí ya tuvimos acceso a cada una de las variables y en cada una de las variables guardamos cosas. Hasta ahí vamos bien. Lo siguiente que a uno por ahí le interesa hacer, que es mostrar por pantalla para ver que todo esto está bien. Vamos a ver cómo se muestra por pantalla. Se muestra por pantalla de la forma que uno imagina. Vamos a escribirla rápidamente. Vamos a poner, a ver, nombre, 2 puntos, y acá muestro el string. Dejo un renglón, pongo género, 2 puntos, y voy a mostrar un género que es un char. Dejo un renglón, voy a mostrar el promedio, en este caso es un flotante. Dejo un renglón y que me falta el nombre. No, el nombre ya está. ¿Por qué no lo hice en orden? El año de ingreso. Bien. Voy a mostrar todos esos datos, dejando renglón como siempre. Y la pregunta es, ¿de dónde saco esos datos? ¿De dónde los saco? Bueno, fácil. El string, ¿de dónde lo saco? Lo saco de alumno 1.nombre. Alumno 1.nombre. Bueno. Lo siguiente es el char, por ende pongo alumno 1.género. Lo siguiente es el flotante, alumno 1.promedio. Y lo último sería el año de ingreso. Bueno, hice lo mismo, ¿no? Accedí a los datos con el punto. El comando punto nos permite acceder a cada uno de los datos dentro de esa estructura. Así que nada, vamos a compilarlo por primera vez y ver que está todo en orden. Si no me morfe nada. Bien, y ahí está, ¿sí? Pudimos guardar un montón de datos en una sola variable. O sea, eso es lo que se consigue con una estructura. Guardamos nombre, género, un promedio y un año. O sea, 4 datos de distinto tipo. Los guardamos en una única variable. O sea, eso es lo que se consigue con una estructura. ¿Se entiende el potencial de las estructuras?
Guardamos muchos datos de distinto tipo en una sola variable. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, perfecto. Como dijo Camila, o como preguntó más que decir Camila hace un rato, todo esto lo hice en el main. O sea, efectivamente en nuestra curva de aprendizaje de cada uno de los temas que venimos trabajando, siempre primero lo hacemos en el main. Y el siguiente escalón que hacemos es lo sacamos del main por medio de alguna función o procedimiento, que es lo que vamos a hacer ahora. Sí, claro. O sea, acá generamos... A ver, la estructura así, básicamente, es un nuevo tipo de dato, si querés. Entonces vos generás tantas variables como quieras de ese tipo de datos. Si necesitas otro entero, generás otro entero. Si necesitas otro alumno, haces struct alumno, alumno 2. Y bueno, y haces el mismo proceso y le cargas otros datos a este otro alumno. Y si querés, mostrás el otro alumno. Y así. O sea, podés generar tantos como quieras. Lo dejo ahí generado por si lo uso. Pero bueno, el siguiente escalafón siempre en nuestro aprendizaje es sacar toda esta chanchada del main y pasarlo a un procedimiento o a una función. Empecemos por el más fácil, que sería el mostrar. Vamos a ver cómo haríamos para mostrar a un determinado alumno. Entonces venimos acá arriba del main como siempre y vamos a hacer un procedimiento que se llame void mostrar alumno, que de parámetro, ¿qué les parece que necesita? O sea, si yo quiero mostrar un entero, ¿qué necesito de parámetro? Necesito el entero, ¿no?, que quiero mostrar. Entonces, acá, ¿qué les parece que necesito de parámetro para mostrar al alumno? En cuanto a lo que dice Franco, yo acá cargué todos los datos, pero si no quiero cargar, por ejemplo, estos dos, no hay problema, el programa va a compilar igual, solo que ¿qué va a pasar? En esos dos lugares va a haber basura. Podés no cargar todo, efectivamente. No suele ser lo mejor, pero en algún momento, si querés no cargar todo, podrías no cargar todo. Y volviendo a la pregunta que les hice, ¿qué se necesita de parámetro de entrada para mostrar un alumno? Efectivamente, se necesita un alumno, o sea, una estructura. ¿Cómo es la sintaxis de eso? Necesito un alumno, pero alumno así solito no me sirve. Tengo que decir, bueno, necesito una estructura alumno. O sea, todo esto es el tipo de dato de lo que necesito. Y después la variable. La variable ahora la voy a llamar A. Para acortarlo siempre. Vieron que yo siempre a los parámetros por lo general le pongo una letra sola. Entonces, mostrar alumno va a mostrar a un alumno. ¿A qué alumno? Este alumno. El alumno A. Que desde ya que es un alumno genérico, cualquiera, no importa cuál es. Confunde un poco porque ahora tenemos 3 palabras en vez de 2. Antes que poníamos entre paréntesis int n, o sea, poníamos 2 palabras, nombre de la variable y el tipo de dato. Ahora lamentablemente necesitamos 3 palabras, ¿sí? Nombre de la variable, tipo de dato, pero es lo mismo. Claro, efectivamente, por eso es que uso 2 palabras, porque ahora tenemos una sola estructura, pero por ahí tenemos muchas estructuras, entonces hay que aclarar a qué estructura me refiero. Ahora cuando hagamos una más, van a entender que es necesario esta palabra. Si yo pongo solamente struct, el codeblock me va a decir a qué estructura te referís. En este caso hay una sola y parecería obvio, pero bueno, el codeblock necesita que le digas cuál de las estructuras es a la que estás haciendo referencia. Este nombre alumno es exactamente este nombre, tiene que coincidir siempre, porque es justamente el nombre que le diste al tipo de dato. Tiene que coincidir eso, así como coincide acá. Versatilidad depende en qué sentido. O sea, vos con el alumno podés hacer un montón de cosas.
No, efectivamente, ahora es cualquier alumno, no cualquier entero. Pero sigue siendo tan versátil como antes. O sea, antes vos podías mandar un entero. ¿Qué entero? Cualquiera. Y hacías lo que querías. Acá es igual. Vos podés mandar, en vez de un entero, un alumno. ¿Qué alumno? Cualquiera. No importa qué alumno mandás. Es igual de general que antes. En este caso, mostrar alumno va a mostrar a un alumno, no va a mostrar un entero. Sigue, no perdió nada de generalidad. Sigue siendo igual de general que antes. Sí, en ese sentido sí, si tenés otra estructura que se llama perro, vas a tener que hacer un mostrar perro. Sí, efectivamente van a ser distintas las funciones o los procedimientos. ¿Por qué? Porque el alumno y el perro podrían tener distintas variables por dentro, entonces no podemos manejarlo en el mismo procedimiento. Porque son tipos de datos distintos. Si bien son estructuras, van a ser estructuras distintas, así que no las podemos manejar exactamente de la misma forma. No, en base a lo que dice Franco, no se puede usar el mismo procedimiento para otra estructura. ¿Por qué? Porque las estructuras son distintas. Podrían ni siquiera parecerse, entonces no, no vas a poderle dar el cuerpo al mostrar. No sé si entiendo. Si dentro de la función podemos hacer algo de esto, dicen. A ver, déjenme que avanzo a ver si les respondo a la pregunta. Vamos con el mostrar alumno. ¿Qué alumno va a mostrar? Este alumno, el alumno A. Mostrar alumno necesita una struct alumno que se llama A. ¿Qué vamos a hacer en mostrar alumno? Bueno, vamos a hacer básicamente lo que ya teníamos hecho acá. Ya teníamos hecho el printf, así que simplemente lo copio y lo pego. Solo que el alumno que voy a mostrar no es el alumno 1. ¿Qué alumno es? Es el alumno que mandé por parámetro, que podría ser cualquiera. Yo creo que acá por ahí respondí una pregunta. Que dentro de la función accedo a los datos de la misma forma, poniendo el nombre del alumno, punto, las variables que yo quiero mostrar. Ahí estamos. Bien, ya hice el procedimiento mostrar alumno. ¿Qué alumno muestra? Cualquier alumno que localmente se llama A. Vamos a ver cómo se usa eso. Volví al main, acá estoy dentro del main. Borré el printf ese que tenía acá. ¿Por qué? Porque ahora tengo un procedimiento que lo hace. Entonces digo, bueno, ahora quiero mostrar al alumno. ¿A qué alumno? En este caso al alumno 1. ¿Por qué? Porque es el único que tiene datos. Voy a mostrar al alumno 1. Punto y coma. Y compilo. Y listo. ¿Ven? Acá estoy mostrando al alumno 1. Básicamente lo mismo que teníamos antes, solo que ahora lo puse en un procedimiento. ¿Sí? Mostrar al alumno, hace el printf y muestra los datos del alumno 1. ¿Eso se entendió? ¿O sigue ahí alguna de las dudas que preguntaron? Por ahí no estoy entendiendo lo que están preguntando justamente. Sí, sí, ahora vamos a eso. Primero el mostrar y ahora vamos a hacer la carga. Ya pudimos sacar el printf del main, ahora nos gustaría sacar todo esto del main, ¿no? Que queda espantoso. De paso, hacemos algo que por ahí está bueno. Voy a mostrar también el alumno 2. ¿Sí? El alumno 2 nunca le cargué datos, pero lo declaré. Vamos a ver qué muestra. Y vaya uno a saber qué muestra, va a mostrar todo basura. ¿Ven? Nombre este, género esto, promedio esto, año esto. ¿Sí? Todo basura. Eso en base a lo que preguntaron, si cuando se declara con basura.
Sí, efectivamente se declara con basura. Por ende, para el que dijo si podemos cargar solamente algunos datos y no todos, sí podemos. Pero bueno, hacete cargo vos después de ese delta que aparece ahí en género o de este año de ingresos, ¿no? O sea, está bueno siempre cargar todo. Así uno pasa a tener control sobre lo que uno cargó. Bien. Vamos entonces a pasar todo esto, pero a un procedimiento o a una función. Volvemos acá arriba. Acá, ¿qué aprendimos? Aprendimos cómo se pasa por parámetro un alumno, ¿sí? Ahora pasemos a lo siguiente. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros si queremos cargar un entero? ¿No? Si yo tengo la función cargar entero, o sea, cargar entero por teclado, ¿cómo era? ¿Era una función? ¿Era un procedimiento? ¿Qué era? Vamos a tratar de recordar eso. Supongamos que yo quiero cargar entero por teclado y teníamos otra que era cargar vector por teclado. ¿Sí? Díganme primero, cargar vector por teclado, esta función o procedimiento, ¿qué era? Primero con esto es una función o un procedimiento. ¿Qué debería ser si voy a cargar un entero por teclado? Efectivamente, como dice Martín, cargar un entero por teclado es una función, no es un procedimiento. ¿Por qué? Porque nos preguntan, por favor, ingrese un teclado, uno lo carga y lo retorna con el return. Esto es una función. ¿Cuáles son los parámetros que necesita cargar entero por teclado? Efectivamente nada. Por ahí alguien vi que había dicho que necesita mandar un entero a... No, no necesitas nada. ¿Por qué? Porque todo lo preguntas por teclado y lo retornás. Buenísimo. Vamos a cargar vector por teclado. Cargar vector por teclado, ¿de qué tipo era? Flotante, cualquiera. ¿Función o procedimiento? Es un procedimiento, efectivamente, es un procedimiento. ¿Y qué necesita por parámetro? Necesitas el vector que vas a cargar, efectivamente. O sea, hay una diferencia entre los array y los datos, ¿no? Y los datos crudos. Si uno carga un tipo de dato nativo, no lo tiene que mandar por parámetro. Pero con los vectores sí. Uno hace un juego distinto, lo manda por parámetro y lo carga. ¿Por qué? Porque eso total va a ser reconocido en el main. Esa carga va a aparecer en el main. ¿Por qué? Dentro de 3 clases creo que lo vamos a ver y vamos a entender por qué esto funciona y por qué no lo podíamos manejar así. Bien, entonces nada, simplemente hice esto para recordar. Y ahora pasemos a lo que nos interesa a nosotros, que no es ni cargar un entero ni un vector, sino que es cargar un alumno. ¿Cuál de las dos les parece que va a ser? Teclado, gracias. ¿Cuál de las dos les parece que va a ser? No tienen por qué saberlo, ¿no? Porque no lo vimos, pero por intuición, ¿cuál les parece que es? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La función o procedimiento? El procedimiento es para los arrays. En este caso no hay ningún array. Es justamente un nuevo tipo de dato. O sea, lo venimos manejando siempre como tipo de dato nuevo. Entonces, es una función. ¿Sí? Vamos a cargar un alumno. ¿Qué voy a necesitar por parámetro? Nada. ¿Sí? Simplemente cargo al alumno. ¿Y qué voy a retornar? Un alumno. Solo que alumno, allá con mayúscula. Alumno así solito no, tengo que poner struct alumno. Entonces, cargar alumno, ¿qué hace? No necesita conocer nada, ¿por qué? Porque va a pedir todo por print y con scan. Pide todo, carga todo y retorna un alumno. O sea, mantiene la misma naturaleza que las funciones para cargar un entero. Sí, es cierto que dentro del alumno hay un array, pero en sí no es todo un array. ¿Sí? Ahora vemos cómo se maneja, pero se va a manejar como un tipo de dato.
Así que la moraleja es, nada, es una función. Vamos a ver cómo lo haríamos. Más allá de todo esto que escribí, quédense con esto. Para cargar una estructura, tiene que hacer uno una función. Venimos para acá. Vamos a cargar al alumno. Se tendría que llamar cargar alumno por teclado, ¿no? Para que se entienda. Vamos a cambiarle el nombre. Cargar alumno por teclado. Hago un paréntesis grande porque me parece que no les dije esto. Lo di por obvio y no se los dije. Las estructuras siempre con mayúscula, ¿sí? No lo, estoy casi seguro que no lo dije. Y si lo dije en voz bajita para mí solo. Así que vuelvan al minuto 1 de la clase. Cuando definimos una estructura, el nombre de la estructura con mayúscula, o sea, empieza con mayúscula, ¿sí? Las minúsculas siempre para las variables. Nombre de la estructura con mayúscula, esto es fundamental, ¿sí? Bien, volvemos. Cargar alumno. Cargar alumno por teclado, ¿qué necesita? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el print y el scan. Volvemos si quieren al cargar número. Uno cuando cargaba un número, ¿qué hacía? Bueno, decía int n, punto y coma, ¿no? O sea, declarábamos al n, hacíamos el printf pidiendo n, scanf pidiendo n, return de n. Básicamente estos eran los pasos. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, solo que con un alumno. Paso 1, ¿cuál va a ser? Y necesitamos un alumno, ¿no? Porque si no, no lo vamos a poder cargar. Entonces, declaramos un alumno cualquiera, total es local, no nos importa mucho. Y ahora hacemos el print y el scan de cada una de las cosas de las características del alumno. Así que ponemos printf, ingrese el año de ingreso. Nada más aburrido que escribir esto. Bien. ¿Cómo era esto? Era scanf. El año de ingreso es un entero, así que ponemos porcentaje de, coma, ampersand. ¿Y dónde vamos a guardar lo que se tipió? Lo vamos a guardar ¿dónde? Les pregunto a ustedes. Si estoy tipeando el año, ¿dónde guardo el año que tipié? Efectivamente, en el alumno, que localmente se llama a.año de ingreso. Listo, ahí lo que tipié lo guardé en el año de ingreso. Vamos ahora con el promedio. En este caso es un flotante. ¿Y dónde lo guardo? Lo guardo en promedio. Genial. Pasamos ahora al género. Que en este caso es un char. Un char, ampersand y punto género. No se olviden por favor del fflush. Ahí estamos. Bien, hasta acá vamos bien. Cargué los 3 datos principales si quieren. Y pasamos ahora, nos falta el nombre. El nombre es exactamente igual. Ingrese el nombre. Y bueno, como sabemos, nunca usar más el scanf con los arreglos de caracteres. Gracias. Sino que tenemos que reemplazarlo por nuestro querido gets. Y nuevamente el fflush. Listo. De esta forma, no, fgets no, primero que no lo vimos y segundo que las cosas que empiezan con f son para archivos.
no usen el fget. Bien, hasta acá me siguieron entonces. De esta forma pido por pantalla y guardo con el scanf o el get, como siempre, en cada uno de los datos que componen al alumno. Una vez que termino de hacer esto, ¿qué tengo que hacer? El retorno a. Retorno al alumno. ¿Se entendió esto? A nivel así conceptual. Si bien ahora lo vamos a compilar. Bueno, me alegra que lo hayan entendido, pero permítanme decir que así no. ¿Por qué? Porque esto les va a tirar error. Esto que está acá no les va a andar. Me alegra que lo hayan entendido, pero no va a andar, ¿sí? Nuevamente el problema es básicamente el mismo que antes, este de acá. No podemos guardar a Nicolás en algo que ya tiene basura. Esto en líneas generales le va a tirar error, así que esto hay que guardarlo con el string copy. Efectivamente, hay que guardarlo en una variable auxiliar cualquiera, así que voy a declarar una variable char auxiliar. Fundamental que tenga el mismo tamaño que tenía acá dentro de la estructura, o sea 40, para evitar posibles errores. Que tenga 40 de tamaño, pero que en este caso esté vacía, ¿sí? Esta es la gran diferencia. Nombre no está vacío, nombre tiene basura. Mi variable auxiliar está vacía, es muy diferente. Entonces, el get lo hago en una variable vacía. Ops, ¿se llamaba? Sí, se llama aus. El get lo hago en una variable vacía. Sí, es verdad eso. Hago el get en una variable vacía y una vez que ya guardé el nombre en la variable vacía, ahora sí, hago el strcopy, guardo en a.nombre lo que guardé en la variable auxiliar. ¿Sí? Me alegra que hayan entendido esto, porque esta es la lógica que uno hace, ¿no? Pero bueno, esto falla. Sí, también podrían haber hecho, acá mismo podrían haber hecho a.nombre igual vacío, y después con el get guardan sobre el nombre. Podrían haber hecho eso también. Sí, es cierto también. Yo siempre lo hago con la variable auxiliar. ¿Por qué? Porque si tenés nombre, apellido y un montón de char más, trabajas todo solamente con un auxiliar y vas guardando todo en el auxiliar y después lo guardas en el lugar correcto. Después volvés a usar el auxiliar y bueno, y así. Pero está bien, lo que dijiste está bien. Bueno, entonces se entendió ahora, más allá de esta salvedad, que nada, la sé porque lo he compilado 1000 veces, pero si ustedes entendían lo anterior, está perfecto también. Pero créanme que iban a tener muchos problemas, así que háganlo así. Bueno, una vez dicho esto, ya podemos sacar del main a todo esto que teníamos acá. La función y procedimiento. ¿Qué función? Función cargar. ¿Esta función decís? Sí, efectivamente la tenés que vaciar cada vez que la usás. Se puede asignar un valor a una de las variables al definir la estructura. Ale Rosales, creo que lo que pedís hacer es justamente lo que dije que no se puede. No se puede hacer esto. Eso sería asignarle un valor a alguna de las variables. No se puede. El return es return a, o sea, retorno al alumno, que se llama a. Si esto es lo malo de la letra grande, que se ven pocos renglones, pero bueno.
Bien, entonces volvemos al main y podemos sacar todo este monstruo que habíamos generado acá, que inventé los datos. Ahora podemos llamar a nuestra función, que ¿cómo se llama? Se llama cargar alumno por teclado, que no necesita ningún parámetro de entrada, buenísimo. Pero ¿qué pasa? Esto me va a pedir el print y el scan, va a guardar todo en una variable A, me va a retornar A y lo voy a perder, ¿sí? Recuerden que cuando uno hacía esto, tenía que guardarlo en algún lado, ¿no? Si no, perdemos todo lo que se tipió. Entonces, ese A que me retornaba de forma local, lo voy a guardar en alumno 1. ¿Sí? Entonces, pido por teclado los datos de un alumno y para no perderlos los guardo en algún alumno. Alumno. ¿Sí? ¿Se entiende esto? También es un análogo a lo que hacíamos con los enteros. Es exactamente igual. Pido los datos, los guardo localmente en A. Una vez que terminé de pedir los datos, retorno A. Para no perder A, lo tengo que guardar en alumno 1 o en cualquier otro alumno, ¿no? Y listo, podemos compilar. A ver si está todo bien. Bueno, año de ingreso 2020, promedio 10, género M, nombre Walter. Y acá está. El alumno 1 es este, ¿sí? Y el alumno 2 no lo cargué, así que tiene basura. Si queremos cargar al alumno 1, bueno, también podemos querer cargar al alumno 2. Volvemos a llamar a cargar al alumno por teclado y me vuelve a pedir los datos, solo que los almacena en otro alumno. Y porque en esta instancia, que es cuando declaro al alumno 1, tiene basura. Como no le cargué nada, todavía tiene basura. Acá deja de tener basura, cuando le cargo cosas. Vuelvo a generarlo. Año de ingreso 2020. Promedio 6.3. Género masculino. Roberto. Bueno, terminó, me está pidiendo los datos de otra persona. 2019, promedio 9.63. Género femenino, nombre Brenda. Y acá estamos, ¿sí? Datos del alumno 1 y los datos del alumno 2. Mírenlo con calma y me dicen si lo van entendiendo. Una vez que uno le agarra la mano, es lo mismo de siempre, solo que con la salvedad de los puntitos ahí para acceder a los datos, pero después es todo lo mismo. Y como verán, la robustez que adquiere el código fuente es admirable. O sea, queda muy prolijito el código fuente y uno hace muchísimas cosas de una forma muy ordenada y muy fácil de seguir. ¿Sí? De nada. Bien, hasta acá cómo va. ¿Se está entendiendo? Parece que escribimos un montón, pero bueno, básicamente las líneas de código son estas solamente. Todo lo otro es comentario. Implícitamente aprendimos a mandar estructuras por parámetro y a retornar estructuras. Siempre necesitamos las dos palabritas. Sí, seguro, esto hay que practicarlo, pero si se va entendiendo, genial. No, de hecho lo siguiente que vamos a hacer es lo que está diciendo Camila. Esto de cargar al alumno por teclado es genial. Genial para nosotros que somos de primer año y que estamos trabajando con C. Pero como ya les mencioné antes, las funciones o los procedimientos que uno suele hacer suelen ser por parámetro, no por teclado.
Eso todavía no lo vimos. Lo vamos a ver cuando veamos archivos. No es exactamente así la sintaxis. Quiere decir que vas a guardar antes de dejar un renglón. Vamos a la diferencia. Parámetro es todo lo que se envía por parámetro, justamente. Es todos los argumentos de las funciones. O sea, en este caso no hay parámetros. Está vacío en la tabla de entrada de parámetros. El teclado es print scan. Me lo pide en el momento. No sé cuáles son porque alguien me los dice. Pero suele ser mucho más útil y se utiliza, y lo van a utilizar más todas las otras materias de programación, la carga por parámetro, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer un cargar alumno, exactamente igual, solo que no lo vamos a cargar por teclado, sino que por parámetro. ¿Qué quiere decir por parámetro? Quiere decir que alguien me dice cuál es el año, alguien me dice cuál es el género, alguien me dice cuál es el promedio, y alguien me dice, ¿qué era el otro? El nombre. Esa es la diferencia, ¿sí? Que no me lo piden por teclado, ni no me hacen el pedido por print y se guarda con el scan. Simplemente los datos me dan. ¿De dónde lo sacamos? No importa. Simplemente me dan los datos. Y es lo que vamos a hacer ahora. Esto es mucho más versátil y se utiliza mucho más. Pasemos a eso. La dificultad es exactamente la misma, de hecho más fácil. Necesitamos generar localmente un alumno, se puede llamar A. ¿Para qué? Para después hacer el famoso return A. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, decimos A.año de ingreso. ¿Cuál es el año de ingreso? Bueno, el año de ingreso es este. Bueno, no se puede llamar igual, mala mía. Año. Vamos a ponerle año. Ahí estamos, ahora sí. ¿Cuál es el año de ingreso del alumno A? Es el año. O sea, es el parámetro de entrada. A. Vamos con el género. ¿Cuál es el género? El género es G. Vamos con el promedio. A.promedio. ¿Cuál es el promedio? P. Y vamos con el nombre, exactamente lo mismo, solo que recuerden que no funciona, perdón. Así que usamos el string copy, nombre, y pisamos el nombre del alumno, lo pisamos con el nombre que nos dieron por parámetro. Y listo. Ya hicimos la carga del alumno por parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Y no sabemos, y no nos importa. ¿Por qué? Porque esto funciona para estos parámetros, que pueden ser cualquier cosa. Y cualquiera, justamente eso lo hace más general, que el año es cualquiera, el género es cualquiera, el promedio es cualquiera y el nombre es cualquiera. O sea, esto funciona para cualquier parámetro. Sí, cargar sigue siendo una función, se sigue retornando. Entonces, vamos a usar cargar alumno, lo vamos a usar para el alumno 2. En vez del alumno 2 pedirlo por teclado, lo hacemos por parámetro. ¿Cuál es la diferencia? Que voy a necesitar decirle, bueno, che, esta persona entró en el 2013, es un femenino, tiene un promedio de 4.88 y se llama Florencia. Esa es la diferencia. Es importante el orden, ¿no? Siempre. Tendría que haber borrado esto. Bueno, acá están los datos por teclado y estos son los datos que mandé por parámetro. Esto es mucho más ágil, ¿no? Obviamente. Sí, hay que poner los datos en el mismo orden. El primer dato es el año, el segundo el género, el tercero el promedio, el cuarto el nombre. Si los cambias de orden, se rompe todo.
Esa es la diferencia entre cargar por teclado y cargar por parámetro. Es costumbre mía, pero muchas veces les tira error si solamente ponen el número, ¿sí? No está de más nunca aclarar que eso es un flotante. Lo mismo si es un doble, le puedes poner una D. En este caso creo que no. Si me preguntas en qué casos tira error, no lo sé. Bueno, no lo voy a volver a ejecutar, pero nada, déjenlo así. Yo siempre le pongo la F para evitar problemas. Hasta acá me van siguiendo. Bueno, ahora voy a mostrarles unas... A ver, déjame ver cómo lo hago. Bueno, les voy a mostrar otras formas de hacer esto mismo, pero son formas que no quiero que hagan. Simplemente se las voy a mostrar. Que no quiero, no, que no les aconsejo que hagan. Tenemos... Las estructuras se las puede declarar de otra forma, que es de la siguiente. Es, adelante de la palabrita struct, uno puede decir, bueno, voy a definir un tipo de dato. Utilizando esta palabra, tipo de dato. Defino un tipo de dato. Uno puede poner la palabrita typef. Dice, definimos un tipo de dato. Ese tipo de dato va a ser una estructura que se llama alumno. Y no cambiamos más nada, ¿sí? ¿Qué se gana con esta palabrita typef? Se gana lo siguiente. Se gana que uno deja de aclarar en todos momentos que alumno es una estructura, ¿sí? En este caso voy a mostrar un alumno. ¿Qué alumno? Y este alumno. El alumno A. Voy a retornar un alumno. ¿Qué alumno? Estructura alumno. No hace falta aclarar que es una estructura. O sea, en todos momentos donde uno dijo estructura, puede borrar la estructura y simplemente poner el nombre de la estructura. ¿Sí? Espero no olvidarme de ningún otro. Bueno, ya casi estamos. Bien. Ahora vamos a eso. O sea, a priori parecería mejor. ¿Por qué? Porque estoy borrando un montón de palabras. Espero no haberme olvidado de nada. Bueno, ya empezamos a tener errores. ¿Por qué no quiero que usen esto? Más allá de este error que ahora veo que es. Esto define un tipo de dato. Ese tipo de dato se llama alumno, pero está haciendo que el tipo de dato sea toda la estructura. Dentro de dos clases vamos a ver cómo se definen de verdad los tipos de dato. Para eso necesitamos otro concepto que todavía no vimos, que es el concepto de punteros. Nosotros vamos a hacer que un tipo de dato sea un puntero, no que sea la estructura totalmente dicha. Además, uno al definir con esta palabrita typef, tiene que empezar a trabajar a la estructura como si fuera un array. O sea, tendrían que mandarlo también por parámetro acá, ¿sí? Entonces habría que hacer un par de cambios mínimos, pero habría que hacer cambios. Yo después lo arreglo y se los mando si quieren con el typef. Pero por favor no lo usen así, ¿sí? Porque dentro de dos clases, cuando lo usemos de verdad, no van a poder readaptar el código a como lo tenían, ¿sí? Entonces, todos los que estuvieron leyendo cosas con el typef, por favor, evítenlas. ¿Por qué? Porque no se definen así los datos, se los define de otra forma. Y déjenme ver si no rompí todo. Y otra cosa que muchos vieron y muchos preguntaron, por lo menos el lunes, incluso hoy creo que también lo preguntaron, es que en muchos momentos vieron que ponen también palabras acá, ¿sí? Después de la llave. Y eso también está relativamente bien, /regular.
¿Por qué? Porque uno puede declarar acá a las variables. Por ejemplo, alumno 1, en vez de declararlo acá, puedo aprovechar y puedo declararlo acá arriba. ¿Sí? Tengo miedo de haber roto todo. Bien, parece ya que está todo funcionando. Año de ingreso 2020. Bien, ven que sigue todo funcionando. ¿Y qué fue lo que borré? Borré al alumno 1 de acá, ¿sí? Antes acá teníamos a la definición de alumno 1. Ahora, alumno 1 está definido acá arriba, ¿sí? Acá también estamos ahorrando un montón de palabritas, ¿no? ¿Cuál es el problema de hacer este tipo de cosas? Es que alumno 1 lo estamos trabajando como global. Y eso tampoco está bien. Entonces, muchos de los ejemplos que van a ver en internet van a tener el typef y el nombre de la variable acá. Eso no está del todo bien. Si bien puede llegar a funcionar, pero no es lo que buscamos. Ni variables globales, ni definición de tipo de dato como estructuras. Así que vuelvo a borrar esto. Y vuelvo a poner a mi alumno donde va, de forma local. Ahí está. Bien, no sé si se entendieron esas dos mini observaciones que hice. La del typef no me importa que la entiendan. Si la quieren usar, úsenlo. Recuerden que tienen que sacar la palabrita struct de todos lados. Pero van a tener problemas dentro de un par de clases cuando trabajemos con punteros. Se van a empezar a marear un poco. Y bueno, y lo otro por ahí es más útil. Esto último que puse acá. Puedo definir a un alumno 3 y cargar al alumno 3 y mostrar al alumno 3. Eso es un poco más útil, pero bueno, el alumno 3 sería global. Y como ya les dije todas las otras clases, tratamos de evitar el uso de variables globales. ¿Se entendió eso último? Más que nada por si lo leen en algún lugar. No quiere decir que no se pueda hacer así, quiere decir que no es lo más adecuado hacerlo así. Bueno, dicho esto, podemos pasar a lo siguiente y lo último. En cuanto a complejidad de lo que vamos a hacer hoy, ya terminamos, o sea, más que esto no vamos a hacer. Pero es importante notar que en un programa uno no va a tener una sola estructura, ¿no? Uno va a tener muchas estructuras. Por ejemplo, podríamos tener una estructura fecha. La fecha que va a tener adentro, qué sé yo, el día, el mes y el año. ¿Sí? Esta sería otra estructura muy simple que tiene 3 enteros. Alguien me puede decir, lo podríamos haber trabajado como un array. Bueno, sí, también como un array de 3 enteros. Pero esto es mucho más prolijo, ¿no? La fecha tiene un día, tiene un mes y tiene un año. Entonces, si uno quisiera trabajar con esa estructura, ¿cómo haríamos? Declaramos una fecha que se llame, qué sé yo, fecha 1. Y después decimos que la fecha 1.año es el 2020. La fecha 1.el mes es enero. Y bueno, seguimos así con el día, ¿sí? Sería la misma forma de trabajarlo que antes. Pero no es lo que quiero hacer, sino que lo último que quiero hacer es mostrarle que además las estructuras entre sí pueden estar relacionadas. Por ejemplo, el alumno podría tener una edad. La edad no se lo suele guardar nunca. Si uno mira cualquier sistema, es raro que te pregunten qué edad tienes, ¿no? ¿Qué te preguntan? ¿Cuándo naciste? ¿Por qué? Para que se recalcule todo el tiempo la edad. Entonces, estaría bueno que el alumno tenga la fecha de nacimiento, así sabemos su edad. ¿Cómo sería eso? Se haría con el concepto de estructuras anidadas, es decir, una estructura dentro de otra estructura. El alumno va a tener adentro una estructura del tipo fecha. ¿Y cómo se va a llamar la variable? ¿Qué sé yo? Fecha de nacimiento. Entonces, acá el alumno, además de tener un array, un flotante, un char y un entero, además de tener todo eso, adentro tiene otra estructura. Una variable que se llama fecha de nacimiento, que es otra estructura. Una estructura del tipo fecha.
Entonces, implícitamente, el alumno tiene un día de nacimiento, un mes de nacimiento y un año de nacimiento. ¿Qué cambios habría que hacerle a todo esto? Bueno, los siguientes. Vamos a mostrar alumno primero. Mostrar alumno tiene exactamente todo lo mismo, pero también deberíamos mostrar cuándo nació. Pasemos a lo siguiente. Este muchachito nació este año, este mes y este día. Son todos enteros. Entero, entero y entero. Voy a mostrar el año, el mes y el día de nacimiento y cómo les parece que hago para llegar a eso. De la siguiente forma: a punto fecha de nacimiento. ¿Ven? Me apareció un nuevo atributo porque efectivamente es una variable más que tiene la persona, el alumno en este caso. Fecha de nacimiento, así solo no sirve. Punto año. Entonces un doble punto es alumno punto fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento es una estructura, así que así sola no me sirve. Punto el año. Sí, puedes usar la D o la I para los enteros. Yo siempre estoy usando la D desde que venimos. Y no tendría que agregar un parámetro más que sea la otra estructura. No sé si te entiendo. Sí, efectivamente esto va a hacer que su TP sea mucho más fácil, sin dudas. No entendí ahí lo que preguntó Camila, pero bueno, así que podés volver a preguntar o reformularlo. Con esto pregunto el año. Bueno, con esto mostraría el mes y el día. Y listo. Ahí ya tenemos el mostrar. Lo arreglamos un poco. Además de mostrar los datos típicos de la persona, también nos muestra cuándo nació. Como ya les dije, las presentaciones son libres. Yo les puse un croquis de cómo deberían ir cumpliendo las cosas, pero nada, no importa si cumplen lo que yo les digo o van más adelantados o más atrasados. Lo importante es que estén trabajando. Así todo, para la primera presentación creo que no había estructuras. Ahora no me acuerdo, me tendría que fijar. Pero créanme que les va a ser mucho más prolijo el código y se los va a hacer más fácil para ustedes. Más allá de un problema y algo nuevo, es una herramienta que les va a facilitar el TP, no se los va a complicar. Sí, ni hablar, todo esto está ligado, ¿no? a las estandarizaciones de los datos. Básicamente un JSON o un XML es un tipo de estructura donde en cada llave, o sea como sea el delimitador que tengas, tenés cada uno de estos. Más o menos, estamos readaptando todo para poder poner la fecha. Entonces ya tenemos el mostrar alumno, ya lo tenemos readaptado para que además, estoy hablando pésimo, para que además se pueda mostrar la fecha de nacimiento completa, es decir, con su año, con su mes y con su día. Nos faltaría todo lo otro, ¿no? Que es la carga. Toda esta carga, así como está, la puedo compilar y va a funcionar, creo yo. Creo yo no, va a funcionar. El problema es que va a mostrar basura en todo lo que tiene que ver con la fecha de nacimiento, ¿no? Porque eso no lo estuve trabajando. ¿Ven? Si se fijan, funcionó, pero me muestra los datos del alumno y el año me muestra cualquier cosa. Y esta chica Florencia, que la cargué por parámetro, también sigue funcionando, pero me está mostrando cualquier cosa en el año, en el mes y en el día. ¿Por qué? Porque año, mes y día justamente hay que agregarlo a lo que sería cargar alumno por teclado, por ejemplo.
cargar alumno por teclado, además de preguntarme todos estos datos muy simpáticos, me tiene que preguntar qué día, qué mes y qué año nació. Entonces hay que agregarle todo eso. Vamos a agregarle el día que nació, el año y el mes que nació. Entonces, por favor, ingrese el año de nacimiento. Lo escaneo, es un entero. ¿Y dónde lo guardo? Alumno, punto, fecha de nacimiento, punto, año. Ahora me pregunta, por favor, mes de nacimiento. Mes de nacimiento, ¿y dónde lo guardo? Lo guardo en el alumno, punto, fecha de nacimiento, punto, mes. Me estoy aburriendo un poco, pero lo mismo para el día. Día de nacimiento, y acá ponemos día. De esta forma me va a preguntar más cosas, pero va a guardar también más cosas y las va a guardar todas en el alumno. Nuevamente, de esta forma ya solucionamos este problema. El alumno 1 ahora sí va a tener cargado todos los datos. Pero seguimos teniendo problemas acá con Florencia. Así que a Florencia hay que enviarle más datos. Sin lugar a dudas, hay que enviarle el año de nacimiento, qué sé yo, 1990, el mes y el día. ¿Sí? Nació el 12 de febrero de 1990. Así como está, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el cargar alumno por parámetro no tiene como parámetros el año, el mes y el día. Así que se los agregamos. Int año de nacimiento, int mes de nacimiento, int día de nacimiento. Ahora sí, con esos parámetros podemos venir al cargar alumno por parámetro. Le agrego los nuevos parámetros que son año, mes y día. Y vuelvo acá y le sigo cargando cosas. Alumno, punto, fecha de nacimiento, punto, año. ¿Cuál va a ser? Va a ser el año que mandé por parámetro. Alumno, punto, fecha de nacimiento, punto, mes. Es justamente el mes de nacimiento. Y a punto fecha de nacimiento punto día, que es el día de nacimiento. Esto lo hice muy rápido, a ver si no me olvidé nada. Parece que no. Ahora bien, vamos a probarlo. El alumno 1 y la carga por teclado ya lo probé, así que permítanme borrarlo así hago más rápido. Compilo y vamos a ver si carga bien a Florencia. Bien, efectivamente cargó bien, ¿sí? El mes y el día de nacimiento de Florencia. Ahora ya tenemos todos los datos de Florencia. Entonces, ¿qué logramos? Logramos que el alumno, además de tener todos los datos que tenía, además tiene una fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, como es bastante compleja, entre comillas, tiene muchas variables dentro de la fecha de nacimiento, hacemos que la fecha sea justamente otra estructura. Acá podríamos agregarle, qué sé yo, otro flotante que sea horas, minutos y segundos, ¿no? Todo dentro de fecha. A ver las preguntas. Sí, esta es una gran clase, quizás la mejor clase que tuvimos hasta ahora, es la más útil de todas. Solo que, bueno, si no entendieron todo lo otro van a estar súper perdidísimos, ¿no? Porque estamos usando prácticamente todo lo que estuvimos viendo. ¿Por qué día con n? Y qué sé yo, se me ocurrió. Se me ocurrió en el momento que vi que ya había una variable que se llamaba año. Entonces no la podía llamar año. Entonces le agregué la n. Y para seguir con esa rutina le agregué n a todas. Simplemente por eso. Sí, con esto ya estamos, solo que quiero hacer una observación más.
Por ahí había una pregunta que no entendí, no me acuerdo de quién era. Esta pregunta, si podés reformularla, no entiendo bien qué es lo que querés decir. Y mientras sigo, no voy a hacer más nada ni explicar más nada, solo que les voy a mostrar cómo podrían aplicar esto a su trabajo práctico, ¿no? En su trabajo práctico van a tener claramente varias estructuras, ahora que ya saben más o menos lo que es. ¿Qué estructuras podrían tener? Y qué sé yo, una estructura que se llame cartón. Esto es libre, ¿no? Ustedes háganlo como quieran. El cartón que tiene sus números o la matriz de datos, que es de 3×5. Dentro del cartón podrían tener un entero que nos diga que se hizo línea, otro entero que nos diga que se hizo columna, y otro entero que nos diga que se hizo bingo, por ejemplo, ¿no? Que estén en -1, pero que cuando se cumple esto pasen a estar en 1, o de 0 pasen a 1, como quieran ustedes, ¿no? Esto se me ocurre que podrían tener, y yo les pido que guarden los datos del jugador, el puntaje y lo que sea. Entonces jugador sería otra estructura. Que podría tener el nombre y el puntaje, no sé. No me acuerdo, creo que les pedía nombre, DNI, no sé qué más, pero bueno, no importa, a nivel conceptual se entiende. Y un puntaje, qué sé yo, doble puntaje. ¿Sí? Entonces, tenemos un jugador y un cartón. Y los jugadores no es que van al bingo y los cartones están todos desparramados. Los jugadores tienen el cartón y el cartón le corresponde a un determinado jugador. Entonces hay que hacer un nexo entre cada cartón y el jugador. ¿Y cuál es el nexo? El nexo es muy fácil. Decimos, bueno, el jugador tiene un cartón. ¿Y el cartón cómo se llama? Se llama cartón. Cartón 1 si quieren. ¿Por qué? Porque puede tener 3 cartones. Entonces podemos tener cartón 1, cartón 2 y cartón 3. ¿No? Esta podría ser una forma de pensar el TP. Con la clase que viene lo vamos a poder hacer aún mejor, pero es como para que vayan viendo que hay un nexo entre el jugador y el cartón. A ver, vamos por partes. Lo que dice acá Franco, bueno, en la primera dimensión tenés que poner la cantidad de cartones, o sea, 1, 2 o 3, eso según la cantidad que haya elegido el usuario. Así que tendrías que mandar esa dimensión por parámetro, que depende claramente. O dejas fijo el 3 y no siempre usas las 3. Eso sería más fácil todavía. Cuando mandas un array a una función, lo modificas en la función y el main se modifica también. No, Ale. De hecho, por eso les hice acá la salvedad. Solamente la carga de vectores es con void. ¿Por qué? Porque justamente queda plasmado en el main. Pero la carga de cualquier otra cosa no queda plasmada en el main, así que tenés que retornarla. Por eso no son void. Entonces no, eso que decís no. Solamente aplica los vectores. ¿Por qué? Por un tema que todavía no vimos, que lo vamos a ver dentro de un tiempito cuando veamos punteros. Creo que ahí contesté todo. No hace falta que apliquen estructuras a la primera presentación. No hace falta que lo compliquen con eso. Así todo me parece que no es una complicación, sino que los va a ayudar a avanzar más rápido y mejor. Y sacarse encima un montón de problemas. Pero no es obligatorio que apliquen estructuras. Hay ejercicios, hay varios. Pero yo lo que quiero es que simplemente jueguen y armen una o dos estructuras y traten de hacer la carga y mostrar la estructura, ¿no? Los ejercicios están en el PowerPoint, ya está subido al campus, pero los ejercicios desde el 1 en adelante hablan de array de estructuras, es decir, de vectores de estructuras, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces los ejercicios que están ahí en el campus no los pueden hacer hoy, ¿sí? Con lo que vieron hoy no pueden hacer ninguno de los ejercicios del PowerPoint.
porque esta fue una clase introductoria. Estamos viendo cómo cargar una sola estructura. La clase que viene vamos a cargar las estructuras de a muchas, con un array, que eso es más útil. O sea, hoy solamente practiquen, no sé, creen una estructura persona, carguen los datos a la persona. Cuando ya más o menos entendieron eso, a la persona le agregan una mascota, y a la mascota le ponen un nombre y no sé, un color de pelo. O sea, simplemente traten de hacer lo mismo que hice yo, pero con sus propias estructuras. Y vayan viendo cómo trabajarlas. Porque lo que hoy hice no es mucho, pero bueno, es todo muy nuevo y hay que practicarlo, así que traten de ir haciéndolo. Y básicamente traten de ir asimilando cómo es la escritura. Pero ejercicios en sí no hay ninguno ahí en el PowerPoint. Bueno, por hoy sería todo, salvo que tengan alguna duda más. Sí, siempre subo el código. Bueno, entonces si no hay más nada, me despido. Saludos, buen fin de semana para ustedes también. Ya en un ratito les subo el código y el video.